Hay dolores que no se pueden describir con palabras. Hay traiciones que no caben en una canción, ni en un llanto, ni en una vida entera. Y hay historias como esta, que simplemente te desgarran el alma. Hoy vamos a hablar de algo que no es fácil. Porque no es solo una separación, no es solo un final. Es el derrumbe de 35 años de amor, de entrega, de confianza. Es mirar hacia atrás y preguntarse, ¿fue todo una mentira? ¿Dónde estaba yo mientras mi vida se desmoronaba y no lo veía? 35 años al lado de un hombre, 35 años de luchas, de viajes, de escenarios, de silencios compartidos, y también de traiciones escondidas. Míriam Hernández, la voz que ha hecho llorar a miles, ahora es ella quien llora. No en un escenario, no frente a un público, sino sola, en su habitación, frente al espejo del dolor. Porque nadie espera que la traición llegue de quien duerme contigo. Mucho menos cuando esa traición tiene nombre y rostro conocido. Una fan, una supuesta amiga, una sombra que se volvió presencia, y que fue transformándose, poco a poco, en un reflejo enfermo y perturbador de lo que ella misma era. ¿Cómo se sostiene un corazón que ha sido partido de esta forma? ¿Cómo se enfrenta la vida cuando todo lo que creíste verdadero se desmorona ante tus ojos? Míriam no solo ha roto el silencio. Míriam ha gritado su verdad. Y esa verdad duele, arde y conmueve. Este vídeo no es solo un relato. Es un testimonio que toca el alma. Porque detrás de cada artista hay una mujer, una madre, una esposa, y también una víctima. Hoy, en Secretos de Historia, vamos a recorrer ese camino de lágrimas, secretos y valentía. Porque Míriam Hernández merece ser escuchada. Porque su historia podría ser la de cualquiera. Prepárate, porque esta vez, la que canta, también llora. ¿Sabes qué es lo más duro de una traición? Que no viene de un enemigo. Viene de alguien que amaste con todo tu corazón. Y en el caso de Míriam Hernández, ese alguien fue Jorge Senllín, su esposo durante 35 años. 35 años no son cualquier cosa. Es una vida entera. Es compartir sueños, es ver crecer a los hijos, es tener navidades, cumpleaños, giras, días buenos, días malos, todo. Míriam lo conoció cuando apenas empezaba a brillar con su voz dulce, con esas canciones que nos hicieron suspirar a todos. Y él estuvo ahí, a su lado, no solo como esposo, sino como su representante, su compañero de lucha. Parecían el equipo perfecto. Se les veía felices en cada entrevista, en cada evento, tomados de la mano. Ella hablaba de él con admiración, con ternura. Y cómo no, si habían construido todo juntos, desde abajo, desde cero. Era el tipo de relación que uno mira y dice, eso quiero yo para mi vida. Pero a veces, lo que se ve por fuera, no es lo que realmente se vive por dentro. Míriam entregó su vida, su amor, su carrera, todo por esa relación. Y no porque fuera débil, no. Porque cuando uno ama, se entrega, confía, cree en el otro. Ella lo veía como su roca. Nunca pensó que detrás de esas miradas, de esos abrazos pudiera esconderse una sombra. Una mentira que se fue alargando durante años, silenciosa, venenosa, hasta que finalmente explotó. Y es que hay amores que prometen el cielo, pero que poco a poco te van empujando al infierno. Míriam, en muchas entrevistas decía que no era fácil tener una carrera artística y una vida familiar estable. Pero ella lo había logrado. O eso creía. Él estaba siempre a su lado, manejando todo, acompañándola. ¿Quién iba a sospechar algo? ¿Quién iba a pensar que ese mismo hombre que cuidaba su agenda también estaba tejiendo una doble vida? El problema es que cuando uno confía tanto, no ve las señales. O las ve, pero las ignora. Porque cuesta aceptar que te puedan fallar así. Míriam empezó a notar pequeñas cosas, distancias, ausencias disfrazadas. De trabajo, una frialdad que antes no existía. Pero ella, como muchas mujeres fuertes, se lo guardaba. Pensaba que eran rachas, que el amor todo lo puede. Que con el tiempo todo volvería a ser como antes. Y eso es lo que más duele, ¿sabes? Que mientras ella luchaba por mantener el amor vivo, él estaba alimentando otra historia.
Una historia con alguien que, además, se hacía pasar por fan, por amiga, por cercana. Alguien que conocía a Miriam, que la admiraba, que decía quererla, y que aún así, fue capaz de cruzar esa línea. ¿Cómo puedes ser tan fría? ¿Cómo puedes mirar a los ojos a una mujer y al mismo tiempo estar quitándole lo más sagrado que tiene? Pero volvamos a ese amor que todo lo prometía. Porque es importante entender desde dónde viene el dolor. Miriam no solo perdió un esposo, perdió su compañero de batallas, su amigo, su refugio. Todo en lo que había creído se desmoronó. Y eso no se supera fácil. Se rompe la confianza, se rompe la autoestima, se rompe el alma. Imagínate despertar un día y darte cuenta que has vivido 35 años al lado de alguien que no fue honesto contigo. Que construiste tu vida con una persona que llevaba una doble cara. Es como si te arrancaran el piso, como si ya no supieras quién eres, en qué creer. Eso le pasó a Miriam. Y lo peor es que lo vivió en silencio por mucho tiempo. Porque no quería dañar a nadie. Porque tenía que seguir cantando, sonriendo, estando fuerte para los demás. Pero por dentro, se estaba cayendo a pedazos. Es que el amor cuando es real, duele. Duele más cuando descubres que fuiste tú la única que lo tomó en serio. Miriam dio todo, no se guardó nada, y eso es lo que hace esta historia tan desgarradora. Porque no hablamos solo de un divorcio, hablamos de una traición que destruyó una historia de vida. Hoy ella lo ha dicho, se siente sola, triste, decepcionada. Y no lo dice con rabia, sino con esa tristeza profunda de quien entregó todo lo que tenía. Y, a pesar de todo, sigue de pie, sigue cantando, porque si algo tiene Miriam Hernández es una fuerza que no muchos conocen. Una fuerza que nace del dolor, de la verdad, de saber que fue leal hasta el final. Y en este primer capítulo, yo solo quiero decir una cosa, si tú también has amado con todo tu ser, si alguna vez confiaste ciegamente en alguien y te fallaron, entonces entiendes lo que siente Miriam. Esto no es solo chisme. Esto es vida, esto es corazón, esto es el grito silencioso de muchas mujeres que han sido traicionadas por quien más amaban. Y Miriam, con su voz y con su historia, nos está hablando a todas. Nos está diciendo, sí, me rompieron, pero aquí estoy. Y esta es mi verdad. A veces las traiciones no vienen de un enemigo, vienen de donde menos lo esperas. Vienen de esa persona que sonreía contigo, que decía admirarte, que te abrazaba fuerte frente al público, y que por detrás te iba quitando pedazos de vida. Así fue lo que le pasó a Miriam. Y no es fácil hablar de esto sin que se te encoja el corazón, sin que se te quiebre la voz. Porque lo que ocurrió no fue solo un engaño amoroso. Fue una herida profunda de esas que no se ven, pero que sangran por dentro. Ella era una fan. Una seguidora de las que uno piensa, qué lindo que la gente me quiera así. Miriam la veía con ternura, con esa gratitud sincera que tienen los artistas hacia quienes los han acompañado durante años. Ella, la fan, estaba en cada concierto, cada entrevista, cada firma de autógrafos. Siempre ahí, siempre con palabras bonitas, con ojos brillantes, con una sonrisa que parecía auténtica. Y Miriam, de corazón noble como es, la recibió, le dio acceso, le abrió espacios, la dejó entrar a su círculo más íntimo. Porque confiaba, porque no se imaginaba lo que estaba por venir. ¿Y quién podría imaginarlo? ¿Quién pensaría que detrás de esa devoción se escondía algo más? Porque esto no fue una caída casual, no fue un accidente del destino. Fue algo premeditado, calculado, alimentado por años. Y eso es lo más espeluznante. Esa mujer no solo admiraba a Miriam, la estudiaba, la analizaba, la imitaba. Y mientras más cerca estaba, más oscura se volvía su presencia. Al principio, era solo una fan incondicional, pero con el tiempo, se volvió una sombra que se metía poco a poco en los espacios privados. Que se ofrecía a ayudar, a colaborar, a estar donde nadie más podía estar. Que decía, yo te ayudo, yo lo cuido, yo me encargo. Y Miriam, con esa confianza limpia, le creía.
Porque cuando uno tiene buena intención, no imagina el veneno en los demás. Pero esa sombra ya se había pegado a Jorge. Ya había cruzado esa línea que ninguna mujer con dignidad cruza. ¿Sabes qué es lo que más duele de todo esto? Que esa mujer conocía a Miriam. Conocía sus canciones, su historia, sus luchas. Sabía que era una madre, una esposa, una mujer que lo había dado todo. ¿Cómo puedes hacerle eso a alguien que confió en ti? ¿Cómo puedes mirar a los ojos a la persona a la que le robaste su hogar, su paz, su amor? La sombra fue creciendo, y Jorge la dejó crecer. Porque también hay que decirlo claro, él lo permitió. Él lo alimentó, él abrió la puerta para que esa sombra se sintiera con derecho. Y Miriam, mientras tanto, seguía cantando al amor, al compromiso, al dolor, sin saber que la verdadera tragedia ya estaba instalada en su propia casa. Ella no supo al principio. Lo intuía, sentía ese vacío extraño cuando Jorge ya no era el mismo. Pero ¿cómo lo iba a confirmar? Si la otra seguía sonriendo como si nada, hablándole como fan, como amiga, como alguien de confianza. Esa doble cara, esa hipocresía, eso sí que mata el alma. Porque no hay peor veneno que el disfrazado de cariño. Y ojo, esto no es un simple caso de infidelidad. No es solo, me fue infiel y ya. No, esto fue una traición orquestada desde adentro como una invasión lenta y silenciosa. Como un virus que se mete sin que te dé cuenta y cuando despiertas ya te ha destruido. Esa mujer logró lo que pocas, entrar al corazón de una familia disfrazada de amor para después desgarrarla desde adentro. ¿Y dónde queda Miriam en todo esto? Aislada, confundida, llena de preguntas. ¿En qué momento pasó? ¿Qué hice mal? ¿Por qué no lo vi venir? ¿Por qué me dolía tanto confiar? Y el peor pensamiento de todos, fue todo una mentira. Yo no sé tú, pero yo he visto muchas historias de traición. Pero esta me parte en dos. Porque hablamos de una mujer que ha sido el símbolo del amor en Latinoamérica. Una artista que ha puesto voz a los dolores y los amores de millones. Y mientras ella cantaba, el hombre que yo amo, ese mismo hombre le entregaba su amor a otra. A una que decía ser fan, que se coló en su vida como una sombra, y que al final terminó robándole la luz. Y sí, sé que muchos dirán, eso pasa todo el tiempo. Pero no, no así. No de esta forma tan cruel, tan despiadada, tan calculada. Me imagino que dirán, es parte de la vida, los matrimonios se rompen, la gente cambia, el amor se acaba. Mentira, no era eso. Esto no fue una simple ruptura, fue una invasión silenciosa, una demolición interna orquestada por alguien que, irónicamente, aplaudía desde la primera fila. Porque esta mujer, esta fan, no era cualquier seguidora. No era solo alguien que pedía autógrafos o se emocionaba con una canción. Era una sombra que fue tomando forma, que fue avanzando lentamente, mimetizándose en el entorno de Miriam, ganándose confianzas, sonriendo con falsa humildad, fingiendo admiración. Pero su objetivo nunca fue solo ser parte del público. No, su obsesión era enfermiza, su ambición retorcida. Quería ser Miriam. Quería tener su lugar, su escenario, su vida, y sí, también a su esposo. Lo más espantoso fue la manera en la que se acercó. Primero fueron mensajes por redes sociales, halagos constantes, comentarios emotivos, una presencia digital que parecía inofensiva. Después, empezó a asistir a todos los conciertos posibles. Siempre en primera fila, siempre con la misma sonrisa. Eres mi inspiración, le decía una y otra vez. Miriam, con su corazón noble, la reconocía, incluso la saludaba con cariño. ¿Cómo iba a imaginar que detrás de esos ojos brillantes había algo más que admiración? Con el tiempo, logró acceder a camerinos, a reuniones privadas, a encuentros del equipo. Se hizo pasar por parte del staff, ayudando, colaborando, estando ahí, por amor al arte. Y así fue como se acercó a Jorge. Primero como amiga, luego como confidente, después, como algo más. Jorge, que ya venía arrastrando vacíos internos que tal vez se sintió halagado por la atención, cayó.
O quizás, simplemente no le importó el daño que causaría. Porque en esta historia, ninguno de los dos fue inocente. Pero lo que ella hizo, la manera en que manipuló cada encuentro, cada palabra, cada momento, fue de una frialdad aterradora. Se convirtió en la sombra de Miriam, literalmente. Donde ella estaba, ahí estaba esta mujer. Donde ella cantaba, ahí aplaudía esta otra. Donde ella reía, esa otra fingía una risa igual. Hasta en la forma de vestir comenzó a imitarla. Cambió su forma de hablar, se aprendió sus canciones al pie de la letra. No era una fan, era una copia, un espejo falso, un duplicado con una sola intención, destruir y ocupar su lugar. Y aquí es donde la historia duele más. Porque no estamos hablando de una ruptura común. Estamos hablando de una mujer que vio cómo su vida era arrancada de a poco, mientras su traidora aplaudía. Miriam compartía mesa con ella. Le ofrecía agua, sonreía con amabilidad. Y ella ya había estado con su esposo. ¿Te imaginas lo que es abrazar a alguien creyendo que te admira y descubrir que ese abrazo venía con un puñal escondido? Y aún más triste fue que muchos sabían. Sí, había rumores, había miradas, silencios incómodos. Pero nadie se atrevía a decirlo. Por miedo, por conveniencia, por cobardía. El mundo del espectáculo, tan lleno de luces, también está plagado de sombras. Y en esas sombras se esconden las verdades más sucias. Miriam empezó a notar los cambios. Jorge ya no era el mismo. Las miradas cómplices con ella. Las excusas absurdas. Los viajes, de trabajo, que no coincidían. Pero no quería aceptar la verdad. Porque cuando amas con el alma, uno se niega a ver el infierno aunque esté ardiendo frente a ti, hasta que un día ya no hubo forma de evitarlo. El quiebre fue brutal, el descubrimiento fue como una bomba. No por los hechos en sí, sino por la profundidad de la traición. Por los años compartidos, por las promesas rotas, por el cinismo de ambos. Y sobre todo, por lo que representa, que cualquiera puede vestirse de fan, de amiga, de confidente, y al mismo tiempo estar construyendo tu ruina. Miriam no solo perdió a su esposo, perdió confianza, perdió su centro, se quebró algo dentro de ella que no era fácil de reparar. Porque cuando una persona que tú considerabas tu admiradora más fiel se convierte en tu verdugo más cruel, la herida es otra. Y por eso lo calló tanto tiempo. Porque no sabía cómo poner en palabras lo que vivía. Porque si hablaba, ¿quién le creería? ¿Quién entendería la magnitud del dolor? Porque cuando una fan te traiciona así, todo el mundo se vuelve sospechoso. Ya no sabes en quién confiar. Pero Miriam no se quedó ahí. A veces uno cree que lo peor ya pasó. Que después de una traición tan dura, tan sucia y cruel como la que vivió Miriam, ya no queda nada más que descubrir. Pero no, no era así. Porque el silencio es traicionero y lo que no se ve en el escenario, se pudre debajo. ¿Sabes qué es lo más difícil de estar en el ojo público? Que todos piensan que lo saben todo de ti. Que si sonríes en una entrevista, entonces estás bien. Que si sigues cantando, es porque todo está bajo control. Pero detrás del telón, detrás de esas luces y aplausos, había algo que Miriam nunca había querido contar. Algo que había guardado con tanto recelo, con tanto dolor, que ni siquiera su círculo más cercano lo sabía del todo. Y fue ahí, justo después de uno de sus conciertos en Chile, cuando esa verdad empezó a desmoronarse. Miriam se encontraba sola en su camerino. Acababa de interpretar uno de sus temas más icónicos. El público la ovacionó de pie. Y sin embargo, al cerrar la puerta del camerino, cayó al suelo llorando. No fue un llanto común. Fue un desgarro. Fue una explosión de todo lo que había contenido por años. Ese día, uno de sus asistentes más cercanos, alguien que ha estado con ella desde sus inicios, la encontró en ese estado. Y ahí, entre lágrimas, Miriam soltó la verdad. La historia completa. No solo había sido traicionada por su esposo. No solo le habían robado el amor de su vida. No, había algo más. Esa fan, esa mujer que se volvió sombra, no solo se metió con su esposo.
Había manipulado cosas internas del equipo, había saboteado contratos, se había infiltrado en su carrera de maneras sutiles pero letales. Correos filtrados, rumores plantados, alianzas rotas. Lo había hecho todo sin dejar huella visible. Pero sí dejó huella en la vida de Miriam, que comenzó a notar cómo ciertas oportunidades desaparecían misteriosamente. Como gente que antes estaba siempre, ahora se alejaba sin motivo. Pero lo más doloroso no fue eso. Fue enterarse, y esto lo digo con el corazón en la mano, que Jorge y esta mujer ya no eran solo una aventura. Llevaban años con una vida paralela. Habían viajado juntos a espaldas de Miriam, incluso usando excusas como compromisos laborales. Él había conocido a su familia y hasta habían hablado de tener un hijo juntos. ¿Te imaginas el nivel de traición? ¿Te imaginas lo que es compartir la cama con alguien que llevaba una doble vida con tu propia fan? Y ahí está lo más cruel de todo esto, que el escenario, ese lugar donde Miriam entregaba su alma, se convirtió en el lugar que escondía su peor pesadilla. Cada vez que salía a cantar, él estaba ahí, y muchas veces ella también. Esa mujer se paraba entre el público, la aplaudía, la grababa, mientras en su teléfono tenía mensajes secretos con Jorge. Era un teatro, pero no el que ella representaba en sus canciones. Era un teatro de vidas rotas. Y por eso Miriam guardó silencio tanto tiempo. Porque se sentía humillada, invadida, ultrajada. No solo le quitaron a su marido. Le quitaron su confianza en la gente. Le quitaron su casa, su paz, y lo más terrible, intentaron quitarle su dignidad. Pero Miriam, aún rota por dentro, nunca dejó de cantar. Nunca dejó de mirar al público con ese amor genuino. Porque aunque abajo del escenario se escondía un secreto devastador, arriba, seguía siendo ella. Y esa fue su fortaleza, no permitir que la destrucción interna apagara su voz. Ahora, cuando miro hacia atrás, me pregunto cuántas veces vimos a Miriam con los ojos llorosos en alguna entrevista, y pensamos que era parte del espectáculo. Cuántas veces confundimos su dolor real con una pose artística. No, señores, no era actuación, era verdad, era una mujer cantando su propio duelo frente al mundo. Hoy, esa verdad ya no está oculta, ya no vive debajo del escenario. Ha salido a la luz, y no para destruir, sino para sanar. Porque Miriam se cansó del silencio. Se hartó de fingir que todo estaba bien. Porque no estaba bien, y tiene todo el derecho de decirlo. A veces, cuando una verdad así sale a la superficie, parece que el mundo se sacude. Y está bien que lo haga. Porque hay verdades que duelen, pero también liberan. ¿Y tú? ¿Qué harías si el lugar que más amas se convierte en el escondite de tu peor traición? Hay un momento en la vida de toda persona en que ya no se puede seguir huyendo. Un momento inevitable, cruel y necesario, en el que nos toca pararnos frente al espejo y enfrentarnos con la verdad. No con la versión que nos contamos para poder dormir en paz. No con la historia que repetimos para evitar rompernos, sino con la cruda, desnuda y dolorosa realidad. Eso le pasó a Miriam. Después de días encerrada, semanas sin apenas hablar, con la casa convertida en un museo del pasado, fotos que ya no decían nada, ropa que olía a mentiras, recuerdos que dolían como puñales, un día se paró frente al espejo del baño. Ese espejo que tantas veces había sido cómplice de su rutina diaria. Ese espejo donde se había maquillado antes de cantar, donde se había sonreído para darse fuerza. Ese mismo espejo, ahora le devolvía una imagen irreconocible. Estaba pálida, ojerosa, más delgada, con los ojos apagados. No era la misma mujer que hace un año llenaba teatros, ni la que recibía flores en camerinos. No, era una mujer rota. Una mujer que no sabía en qué momento exacto la vida le dio la vuelta y la dejó así, deshecha. Y se quedó ahí, viéndose, sin moverse, sin parpadear, viendo a esa otra Miriam que le devolvía la mirada desde el otro lado del cristal. Como preguntándose, ¿qué hiciste mal? ¿En qué momento dejaste de ser suficiente? Cuando comenzó todo a desmoronarse sin que tú lo notaras. Y lloró, pero esta vez no fue un llanto de rabia.
Ni siquiera fue de tristeza. Fue un llanto de aceptación. Porque por primera vez, lo dijo en voz alta. Lo reconoció, lo gritó incluso, me traicionaron. Me mintieron, me destruyeron, y esa fue la primera vez que se sintió libre. No era culpa suya, no era que hubiera amado demasiado, no era que se descuidó, era que confiaba, era que tenía el corazón limpio, era que nunca imaginó que alguien que se decía su fan, su amiga, pudiera tener el alma tan oscura. Era que pensó que su esposo jamás le haría algo así, pero sí lo hizo, y aceptarlo fue como sacarse una espina de la garganta que llevaba demasiado tiempo clavada. Ese día, después de mucho tiempo, se atrevió a salir. Fue a caminar, sin maquillaje, con ropa sencilla, con lentes oscuros que no alcanzaban a ocultar las lágrimas. Caminó por calles que antes recorría de la mano de Jorge, lugares donde había reído, donde había soñado. Ahora, cada esquina era un recuerdo convertido en herida. Pero siguió, paso a paso, como quien camina sobre vidrios, pero sabiendo que al final tiene que llegar a algún lado. Aunque sangres, aunque duela, y en ese camino comenzó a encontrarse, a recordar quién era ella, más allá del matrimonio, más allá de la fama, más allá de los escenarios. Recordó la niña que soñaba con cantar. Recordó la joven que luchó contra todos para llegar donde estaba. Recordó que su voz, su talento, su alma, no dependían de nadie. Y entonces, un día cualquiera, recibió un mensaje. Uno de esos que suelen ignorarse, entre tantos comentarios y notificaciones. Pero este tenía algo distinto. Venía de una mujer, una seguidora. Le decía, Miriam, sé que estás pasando por algo difícil. Solo quiero decirte que tus canciones me ayudaron a salir de una depresión. Que gracias a ti, encontré fuerzas para no rendirme. No estás sola. Y lloró otra vez, pero de otra manera, porque entendió que sí, la habían traicionado, sí, la habían herido. Pero ella seguía siendo luz para otros. Y que si podía serlo para alguien más, también podía serlo para sí misma. Volvió al espejo, pero esta vez con otra mirada. Ya no era para buscar errores, ni para contar arrugas, ni para culparse por no haber visto venir la traición. Esta vez se miró con compasión, con ternura, con respeto, porque entendió que lo que había vivido era brutal, pero no la definía. Que su historia no se acababa en un divorcio. Que su valor no se medía por un anillo. Que su fortaleza no dependía de un hombre ni de la aprobación de una fan disfrazada de amiga. Ese día, se quitó el anillo. No fue fácil, llevaba 35 años en ese dedo. Se sentía parte de su piel. Pero lo hizo, y al dejarlo sobre la mesa, sintió que algo más se caía con él, el peso de la culpa, el miedo, la vergüenza. Todo eso se quedó ahí, junto a ese aro frío que ya no representaba nada. Y al día siguiente, empezó a escribir. No una canción, no todavía. Empezó a escribir su historia, su verdad, su dolor, porque entendió que hay dolores que hay que contarlos, que hay silencios que matan, que hay verdades que liberan. Y lo más hermoso fue esto, al compartir su historia, otras mujeres empezaron a hablar. Mujeres que también fueron traicionadas por personas cercanas. Mujeres que también lloraron frente a un espejo. Mujeres que encontraron en ella una voz que les decía, no estás sola. Sí duele, sí arde, pero se puede salir, se puede volver a vivir. Frente al espejo del dolor, Miriam no solo se encontró, se eligió, se abrazó, y empezó a renacer, y eso cambia todo. A veces, cuando uno cree que ya lo ha escuchado todo, que nada puede sorprenderte más, la vida te lanza una última bomba. Una verdad guardada con tanto celo que parecía enterrada para siempre, hasta que alguien, en un acto de humanidad o tal vez de culpa, decide hablar. Y así fue como, cuando Miriam pensaba que su historia de dolor ya no podía sumar más cicatrices, llegó la confesión. Esa que lo cambió todo. Fue un audio. Sí, no fue un enfrentamiento cara a cara. No fue una carta, ni siquiera un mensaje escrito. Fue un audio. Corto, apenas unos minutos,
pero con una carga emocional tan devastadora que dejó a Miriam sin aire. Era de una amiga, o mejor dicho, de quien alguna vez se hizo pasar por una amiga. Una voz temblorosa, llena de miedo pero también de arrepentimiento. En ese audio, lo soltó todo. Lo que Miriam jamás imaginó escuchar. Lo que ninguna mujer espera oír de otra mujer que alguna vez le sonrió, que fue cómplice de risas y momentos que hoy resultaban imposibles de digerir. Perdóname, Miriam, yo sabía. Desde hace años, yo sabía lo de Jorge y, ella, era como un golpe al pecho. Lo vi con mis propios ojos. Pero nunca supe cómo decírtelo. Tenía miedo de que no me creyeras. De que me odiaras, hasta que un día me callé tanto que me acostumbré a vivir sabiendo. Pero cada vez que te veía cantar con esa luz, con esa fe ciega en él, me dolía. Me dolía verte entregar todo, por alguien que no te merecía. Miriam no podía creerlo. Años enteros engañada, no solo por Jorge, también por el silencio de quienes la rodeaban. Por la complicidad disfrazada de amistad. Por esas sonrisas falsas en camerinos, esas palabras vacías que hoy le sabían a traición. Pero el audio no terminaba ahí. La voz seguía, más quebrada, más sincera. No fue solo una vez, Miriam. Fue algo largo, planeado. Sabían cómo ocultarlo, sabían cuándo hacerlo. Incluso usaban tus propias giras para verse sin que sospecharas. No sé cómo no se te partió el alma. No sé cómo sobreviviste a tanto. Pero ahora sé que tenías derecho a saberlo todo. Y en ese instante, algo dentro de Miriam se rompió, y se reconstruyó al mismo tiempo. Porque aunque fue una verdad dolorosa, también fue liberadora. Ya no había espacio para la duda, para las hipótesis, para los quizás. Ahora todo tenía sentido, las ausencias inexplicables, las miradas esquivas, los silencios incómodos. Todo encajaba, era como si la última pieza del rompecabezas hubiera caído por fin sobre la mesa. Y entonces, lo supo. Tenía que hablar, ya no para vengarse, ni siquiera para señalar culpables. Tenía que hablar para otras mujeres, como ella, para todas esas personas que han sido víctimas del silencio, de la traición silenciosa, de la complicidad de quienes callan por cobardía. Por eso, decidió dar una entrevista. No una entrevista amarillista, no de esas que buscan hacer leña del árbol caído. No, fue un espacio íntimo, con respeto, con corazón, y ahí lo dijo todo. Contó su historia, con voz temblorosa pero firme, con lágrimas, sí, pero también con dignidad. Y lo más hermoso fue lo que pasó después. Miles de mensajes, mujeres que le agradecían por atreverse. Hombres que se disculpaban con sus propias parejas inspirados por su valentía. Personas que se habían callado abusos, engaños, dolores, y que ahora encontraban el coraje de hablar. Porque lo que hizo Miriam no fue solo confesar, fue sanar en voz alta. Y eso tiene un valor incalculable. Y tú que estás viendo este vídeo, si alguna vez has sentido que el mundo se te viene abajo, que no puedes más, que no vale la pena, piensa en ella. Una mujer que, tras 35 años al lado de un engaño, se atrevió a enfrentarlo todo. Y no solo sobrevivió, renació. Gracias por acompañarme en este impactante capítulo de Secretos de Historia. Si esta historia te conmovió, si algo de lo que vivió Miriam tocó tu alma, comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo. Deja tu comentario, quiero saber qué opinas, qué sentiste. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte el próximo contenido que será igual de poderoso. Y recuerda, detrás de cada historia siempre hay un secreto que merece ser contado. Hasta el próximo vídeo, un fuerte abrazo.